Buenos días, familia. Siempre es bueno verles. Gracias, Señor. Días heladitos, días especiales, días de vernos, de estar en familia. Venimos a ser refrescados, venimos a tomar agüita para seguir adelante, ¿cierto? En los propósitos de Dios. Porque Dios tiene propósitos con usted, conmigo, con la iglesia, sin duda alguna. Venimos a ser reenfocados en los propósitos de Dios. Hace 2 meses que teníamos la intención de subir con algunos del ministerio del VIPEC, de los profesionales, ¿cierto? Queríamos subir cerritos. Éramos 4 con una intención y esos 4 se transformaron en 5, 6, 7, 8, 9, 10. La primera vez fuimos 13, ¿cierto? No nos creemos montañistas para nada, o sea, para nada, ¿cierto? La emoción, la emoción. El cerrito. Y así surgió un grupo bonito en el cual hemos estado subiendo, caminando. El miércoles feriado pasado fuimos acá a un cerro que se llama El Carbón. No quedamos tignados, nada que ver eso, no, se llama El Carbón el cerro. Eh, Había mucha gente subiendo, mucha gente está haciendo cerrito. En este tiempo como que se avivó mucha gente joven. Bueno, una de las inquietudes que también, bueno, que salió es un grupo que los que quieran ir pueden. Pero la idea era poder orar en la cumbre, oramos por Santiago y tuvimos un tiempo breve de clamor y de poder compartir la palabra de Dios porque tenemos que honrar al Señor, ¿cierto? Y bendecir la ciudad de Santiago, bendecir Chile, no podemos desviarnos de los propósitos de Dios. Una de las anécdotas que pasó es que cuando íbamos subiendo, eh, hubo un grupito que no pudo continuar por diversas cosas y yo decidí bajar con otra persona, devolver, y le dije a los que yo creí los más experimentados, por favor sigan adelante, retomen la ruta. Bueno, finalmente yo bajé con este grupo, volví a subir y me llaman los que iban adelante diciendo, nos perdimos, no, no sabemos cómo seguir. ¿Pero cómo? Y bueno, se devolvieron donde nos separamos. Y finalmente, lo gracioso es que cuando empecé a subir con ellos, yo también me perdí, porque porque yo no iba mucho, hace mucho de esa ruta. Entonces empezamos a subir a buscar el camino y dije, Señor, ¿será? Bueno, para terminar la historia, finalmente el camino que parecía equivocado que se había tomado llegaba a la senda principal igual. O sea, es decir, igualmente iban a salir a la senda, iban a llegar al lugar. Pero fue bien, bien como tenso porque en un momento no sabíamos si volvernos a la casa y íbamos a quedarnos con la foto del principio del cerro nomás y no con la cumbre. Bueno, no pasó. Finalmente llegamos, tenemos la foto de la cumbre y todo. Pensando en esto, eh, eh, hay un sentido, algunas reglas para hacer trekking. Yo no, yo aprendí un poco de subir cerro de joven, me gustaba subir con algunos amigos. Y hay algunas reglas que seguir, algunos tips que seguir respecto a la subida a los cerros. Uno de ellos, por ejemplo, es que uno siempre debe caminar hacia el cerro, no hacia la orilla, porque se resbala y se puede caer. Y una de las reglas que se sabe harto es que en los cerros, cuando uno va subiendo, em, como no es el único, o sea, hay varias personas que se pierden en los cerros, ¿ya? Entonces usted cuando va mirando se va a encontrar con distintas sendas, como huellas que se llaman, senderos, ¿ya? Entonces a veces uno puede tomar cualquier senda y como nos pasó al principio, puede perderse. Es muy común eso, y si uno no tiene cierto conocimiento, no hay que ser muy experto, pero hay que tener nociones básicas, puede perder la senda, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones cuando pasa eso y uno ve muchos senderos, porque siempre se dice, escoja la huella que más está marcada, es decir, tome la huella que más está delimitada y no tome a la ligera todas las huellas que están. ¿Me voy a entender? Pero cuando usted se vea confrontado a distintas huellas, ¿sabe qué tiene que hacer? Orar. No, si es cristiano, orar. También. Pero lo más sensato es que uno debe pararse,
reflexionar y mirar bien. Pare, mire y reflexione cuál es el camino que debe seguir. Eso es una noción. Por lo tanto, siempre uno que tiene que estar mirando muy atento dónde está despejando y cuál es el camino que debe seguir. Es muy ilustrativo que uno encuentra estas huellas que a veces lo pierden y que lo llevan a un lugar, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez en la noche salimos y me tocó ir de guía del grupo y yo tomé uno de los caminos en la noche y dije, no, por acá es. No, sí me dijo el grupo, era por acá. No, sí, yo por acá. Y nos metimos y caminamos como 10 minutos, 15 minutos hacia una quebrada, casi nos caímos por no mirar bien, ¿ya? Qué importante se torna en el cerro, por supuesto, tomar la senda adecuada, mirar bien y saber dónde uno va a dar el próximo paso. Pero esto también es aplicable a nuestra vida, al día de hoy. Fíjese que hoy día, esto como analogía, hay tantas voces que nos están hablando, tantas cosas de lo que tenemos que hacer, de lo que hemos conversado otras veces, ¿cierto? No, que los 10 pasos para adelgazar, de los 10 pasos para esto, de los 10 pasos cómo ordenar tu closet, en fin, usted sabe a lo que me refiero. Tanta información, este concepto que alguien nos compartía hace un tiempo, de la infoxicación, que hay tanta información, hay tanto, que a veces uno se da cuenta, pero la mente está bombardeada de cosas, aparte de las cosas del día a día, pero hay una vorágine y a veces no nos damos cuenta cómo la mente está cansada, está bombardeada de ideas, de caminos, ¿me explico? Cosas como bombardeadas. Y nos pasa esto que, bueno, las redes sociales, yo no sé si hacen, o sea, yo no estoy en contra de las redes sociales, pero pienso que la reflexión antes era la televisión la que nos absorbía. Ahora tenemos el celular que nos absorbe definitivamente y andamos buscando y cómo a veces nos hacemos dependientes y hasta el celular o lo que pasa en la cajita esta nos marca el día. ¿Me explico? Tanta información que a veces nos marea, no, que tengo que llegar a esto porque se dice, porque este tips. Y cómo tenemos esta vorágine, esta maraña, esta inundación de información que a veces no nos hace bien. Y cómo nuestra mente está tan dispersa. Cómo hay tantas voces que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Le ha pasado? A mí me pasó hace un tiempo atrás que estaba bombardeado y mi mente no descansaba. Y me estaba diciendo, ¿y por qué me acuesto cansado? ¿Y por qué me despierto cansado? Claro, porque había muchas cosas que quizás estaba viendo, recibiendo, aparte del contexto que vivimos, de las cargas sociales, contexto que nos toca vivir. Ojo, lo que yo quiero hacer en esta hora es situarnos. La imagen del principio era, ¿cierto? Pare, miremos, reflexionemos dónde es la guía que debemos tomar. Esa es mi intención. Y darle refresco a nuestra alma, a nuestra mente, porque es necesario saber qué senda debemos seguir, ¿ya? Lo curioso es que a mí me ha pasado, y he visto, esto es una reflexión muy personal, por favor, que incluso a veces dentro de los reels, las cosas cristianas, nos estamos diciendo, estos son los caminos que hay que tomar. Y los cristianos a veces somos los principales consumidores de información cristiana. Y encontramos el reel de esto, el reel de esto. Ojo, con esto quiero graficar esta idea de las muchas sendas, los muchos caminos que se abren en el mundo cristiano, de lo que se debe hacer respecto al cristianismo, cómo debo vivir mi cristianismo, o cómo debemos hacer la iglesia. ¿Me explico? Entonces encontramos todos esos caminos, de esta forma se hace iglesia. De esta forma debo vivir la vida cristiana. Encuentro todas las variedades, todas las cosas, ¿cierto? Y uno se pierde en esta foto. ¿Me explico? ¿Es así? ¿Comparte esta premisa conmigo? O sea, como que estamos dentro de todas las sendas. Si esto sería la ruta de subir al cerro, ¿cuál es la ruta que sigo? ¿Qué es ser un buen cristiano? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo adorar? ¿Me explico? Y nos perdemos. Y me pierdo. Es sensata esta foto, me hace sentido, porque a veces estamos mareados con tanta información. Pero es bueno saber que podemos sentarnos, respirar
y retomar la senda que Dios quiere para nuestra vida. Así que tranquilos, vamos a reflexionar, tranquilos, y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana respecto a lo que pienso, y esto lo he escuchado también respecto a los que trabajamos, los que servimos al Señor, qué es lo que quiere el Señor para la iglesia, porque la respuesta no viene. A ver, pienso que hay información que es muy rescatable. Mi punto no es ese, no hacer una crítica de la información, sino que contrastarme para saber cuál es la senda que el Señor quiere. ¿Me explico? Yo no vengo a criticar, vengo a lo que el Señor realmente quiere en su palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para la iglesia? ¿Qué quiere Dios respecto a conmigo? Entonces, yo quiero que se haga esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad del cristiano hoy? De usted como cristiano, ¿cuál es mi mayor necesidad? ¿Cuál es no, quiero que usted la reflexione, si quiere la comenta con la persona al lado, pero usted como cristiano, usted es cristiano, ¿cierto? Si estamos acá en una iglesia cristiana, ¿cierto? Pero ¿cuál es la real necesidad de este día? ¿Cuál es mi real necesidad? ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad del cristiano hoy? Le doy un minutito para que la reflexione y pensemos, ¿cierto? Estamos reflexionando cuál es el camino, estamos ahí en el cerro para saber cuál es el camino hacia dónde nos quiere llevar. Por algo venimos al ministerio, por algo nos congregamos. ¿Cuál es quizás mi mayor necesidad? Y la segunda, que es parecida. ¿Cuál crees tú que es la mayor, ay, no se cambió, pero es la mayor necesidad de la iglesia hoy? Faltó la necesidad ahí, pero usted entiende no se actualizó ahí la Wi-Fi. ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana? Y podríamos a añadirlo acá. ¿Cuál es nuestra necesidad como ministerio? ¿Cuál cree usted? ¿A qué debemos apuntarle? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro para dónde vamos? ¿Por qué es necesario tomar y reflexionar y sentarnos que todos los caminos, ¿cierto? Quiero que tenga la imagen del cerrito ahí en su cabeza para saber qué senda tomar. Porque del camino que yo tomo vienen decisiones. Decisiones que llevan a la acción y que conducen a un resultado. Póngame atención a esta fórmula. Camino que tomo, decisiones que tomo también, acciones que voy a relevar al camino y resultados, porque todos queremos tener resultados en nuestra vida. Nadie hace nada por nada. Nadie va a trabajar por gusto. Todos vamos a trabajar ¿por qué? Por sueldo, porque necesitamos vivir. Eso es. La vida cristiana tiene que tener un resultado. La pregunta, ¿cuál es el resultado o qué resultado quiere el Señor para mi vida? ¿Me explico? Porque Dios sí tiene una respuesta. Sí tiene una respuesta para mi vida. Necesito tomar un camino que me lleva a decisiones, que me llevan a acciones y que me llevan a resultados. Alguien decía que siempre, si quiero un resultado, debo trabajar en la vida. Eso se tiene que trabajar. Si quiero algo, si quiero trabajar, me acuerdo de los papers que uno publicaba, necesito trabajar por ese paper. Si usted quiere levantar una casa, va a tener que trabajar levantando una casa. Son nociones básicas de la vida. Si quiero lograr algo en la vida cristiana, voy a tener que trabajar por ese algo. Voy a esta reflexión. ¿Qué es ese algo que estamos buscando como iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Por eso estas preguntas toman sentido, porque de las respuestas que nos demos respecto de la necesidad propia del cristiano y de necesidad de la iglesia, viene el camino, decisión, acción, resultado. Camino, decisión, acción, resultado. Repítalo conmigo. Camino, decisión, acción, resultado. Entonces, pienso que el Señor nos quiere hablar en este tiempo de la iglesia y cuál es mi papel, porque nosotros no crecimos solos. Estamos insertos en una familia, la familia de la iglesia, los que Dios llamó desde la eternidad
pero también nos puso como ministerio, centro de liderazgo misionero, con un propósito, una misión, que debemos refrescar, yo pienso, en este tiempo. Debemos decirnos respecto a lo que queremos y hacia dónde vamos. Dice Hechos 9:31, un versículo que mi hermano Daniel Mansur ha citado algunos puntos, y pienso que en eso concordamos mucho de los que estamos trabajando por el bien de la iglesia y servirlos. Es un sentido de lo que Dios quiere para este tiempo. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor de Dios, en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Este versículo, que pareciera muy anecdótico, tiene profundas verdades acerca de los caminos que tiene que tomar la iglesia, pero también el cristiano el día de hoy. Porque tiene que ser la palabra de Dios directiva la que nos hable para saber lo que Dios quiere. El contexto de este pasaje se da en que en el capítulo 7, el capítulo 6, se nombra a los diáconos, los hombres que iban a servir a las mesas, que iban a tener una labor noble, como servir a las mesas, y para ellos fueron escogidos personas que eran llenas del Espíritu Santo. Personas que iban a poner la mesa, pero que tenían una característica, que eran llenas del Espíritu Santo. Y aquí viene algo muy interesante, que cualquier labor que se hace en la iglesia, no solo acá, cualquier labor requiere la dirección del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es de un hombre. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Por lo tanto, toda labor en la cual usted se vea y yo me vea comprometido, requiere primero de la dirección del Espíritu Santo. La primera lección que aprendemos en Hechos 6, producto de ese levantarse de personas que se levantaron para el servicio en la dirección del Espíritu Santo, viene la persecución, Hechos 7. De ahí sale el mártir Esteban. La iglesia fue perseguida en todo lo que es Jerusalén. Pareciera ser que algunos comentaristas dicen que la iglesia estaba un poco quieta y que Dios permite a veces las aflicciones para que remecer la iglesia ahí, mandarla a predicar. Porque Dios siempre sabe lo que hace, incluso en el sufrimiento. Dios sabe lo que permite. Algunos comentaristas, tiene sentido. Hechos 7 entonces es el mártir Esteban, muerto, apedreado, y de ahí había una persona que estuvo apedreando, que fue el apóstol Pablo. De esa persecución, de ese movimiento sale Pablo, que es llamado. Y Pablo se convierte en el capítulo 9. Capítulo 8, Pablo persigue a la iglesia. Capítulo 9 se convierte. Y la iglesia en estos pasajes fue perseguida. Fue amedrentada. La gente, y en esas persecuciones la gente era muerta. ¿Ya? Los primeros cristianos tuvieron que pagar un precio muy alto. Entonces dice que la iglesia fue perseguida. Pero curiosamente, después de esta persecución donde muchos cristianos salieron quizás de Jerusalén, se dispersaron, las diásporas que se llaman, muchos empezaron a predicar en los lugares distintos. Dios sabe. Y curiosamente se termina el capítulo 9 con este pasaje, que curiosamente las iglesias tenían, ¿qué tenían acá? Tenían paz. ¿Cómo es que Dios les da paz a la iglesia en medio de las persecuciones? Porque Dios al final siempre sabe lo que hace, porque todo lo obra para bien. Siempre Dios está obrando para bien. Siempre está viendo algo que nosotros no vemos. Permitió estas persecuciones para otorgarle paz y fundar más iglesias. Y dice que las iglesias tenían paz, pareciera que ya no estaban siendo tan perseguidas, pero fueron extendidas. Judea, Galilea y Samaria. Gracias a la persecución la iglesia se extendió. Pero no solamente tenían paz, eran edificadas. Edificadas. ¿Sabes lo que significa edificar? ¿Qué es edificar? ¿Ah? Edificar en el sentido más inmediato. Cuando yo estoy pintando una pared, estoy edificando, construyendo. Eso es edificar. Cuando estoy fortaleciendo un muro, cuando estoy estucando. Aquí alguien, no voy a decir el nombre, me dijo, estoy arreglando mi casa. Hace un ratito. Ya sabe quién es. ¿Cierto? Me tomo unos días para arreglar mi casa. Eso es edificar. ¿Sí o no? Eran edificadas, están siendo construidas. La iglesia es edificada. ¿Cómo es edificada la iglesia? Por la
Palabra de Dios, porque somos una obra en construcción. Usted como cristiano está siendo construido, edificado. Estamos siendo edificados, es decir, estoy siendo construido. Usted y yo. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, era fortalecida en el conocimiento de la palabra de Dios. Paréntesis, lo más llamativo que en ese tiempo no había Biblia. Casi todo el conocimiento bíblico era por transmisión oral. ¿Cómo lo hacían? Yo no sé. Y nosotros ahora tenemos manuales, ¿cierto? Los cursos de edificación es para que seamos edificados. Crecer en la palabra y el conocimiento de Dios. Ya, crecían. Yo no sé si, no puedo llamarlo, me voy a aventurar. Quizás tenían su CB, su CI, ¿cómo les llamarían en ese tiempo? ¿Me explico? Pero eso estaban haciendo, crecían fortalecidas ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Y dice que también tenía este componente de andar ¿en qué? ¿Andar en qué? Andaban en el temor de Dios. En los principios de la era cristiana, fíjese que los cristianos de esta época no eran tan conocidos por por sus estudios, por su academia, por sus conocimientos. Ya eso vino quizás al segundo, tercer siglo, donde aparecieron grandes apologetas, grandes investigadores, pensadores. Pero los cristianos de este tiempo eran muy sencillos. ¿Y saben lo que más llamaba la atención de las personas que veían a los cristianos? ¿Sabe qué era? Su consecuencia de vida. Ellos se impactaban porque estaban dispuestos a morir por lo que creían. Porque si decían que eran santos, vivían santamente. Si ellos estaban dispuestos a no morir, a no adorar al César, ellos morían por esa verdad porque tenían un solo rey que era el rey Jesús. Ellos estaban dispuestos a santificarse, dejar la fornicación, dejar los pecados porque tenían un sentido de vida. Y esa pureza, ser radicales respecto a su cristianismo, daba el resto. Toda la sociedad que ha impactado, ¿por qué estos son así? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se aparten? ¿Por qué se purifican? Porque sabían quiénes eran. Crecían en la palabra de Dios, tenían un temor, una vida consecuente con lo que creían. Y producto de esto, póngame atención, producto de esto, las iglesias eran acrecentadas ¿por quién? ¿Y fortalecidas por quién? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estaba, pero estaba porque había una iglesia limpia. Una iglesia que amaba la palabra de Dios y una iglesia que se se dejaba dirigir por el Espíritu Santo, pero también que era consecuente y se santificaba. ¿Me explico? Siempre hay una acción y una consecuencia. Les decía la fórmula: camino, decisión, acción, resultado. Repita conmigo: camino, decisión, acción, resultado. Las iglesias en este tiempo no crecían, o sea, sí crecían por la acción del Espíritu, pero había algo que la iglesia hacía, que era ser edificada y andar en el temor de Dios. Yo le pregunto, y yo me pregunto, ¿quiero ver una iglesia que florece, que ve la acción del Espíritu Santo? ¿La anhela? Yo la anhelo. Mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? Porque el Espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Algo tenemos que hacer. Camino, decisión, acción, resultado. Dice en Josué 3, 5, 6, voy a leer, no lo tengo en la diapo. Me toca dos sesiones. La próxima semana vamos a hablar de algo más práctico respecto a esto, pero yo quiero en este día plantar la visión de lo que pienso que el Señor quiere en este tiempo como hijo de Dios, porque no tengo ninguna duda que Dios nos quiere usar, porque así ha sido el anhelo de Dios de bendecir a una nación, bendecir y usar a la iglesia y usar a los cristianos, pero para eso requiere algo de nosotros y necesita entender el camino, la decisión que me lleva a la acción, que queremos ver resultados. Dice Josué 3, 5 y 6, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Dios quiere hacer maravillas? Sí, pero ¿qué necesita un pueblo? Un pueblo santificado, hijos de Dios. Vamos a hablar de eso en lo práctico. Pero quiero que se quede con este pensamiento. Dios para obrar necesita un pueblo que sea edificado en la palabra de Dios,
que lleve la comunión con el Espíritu Santo, el camino de lo que Dios quiere. Santificados porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Siempre el patrón es una vida santa que me lleva a ver las maravillas de Dios. No hay otra fórmula en la Biblia. Por eso le dice que a veces estos ruidos que uno ve también, a veces no, que la iglesia tiene que tener esto. Hijos de Dios, siempre ha sido gente santa viviendo para Dios, que ve y espera las maravillas de Dios. Santificados porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Dice el 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Qué tremenda responsabilidad, ¿sabe? Y esto se lo digo con mucha delante del Señor. Es difícil pararse acá, hijos de Dios. Qué difícil es decirle al pueblo, porque eso implica, decirle al pueblo que se santifique, porque eso implica diciendo Señor. Usted no sabe las luchas que uno tiene cuando se para acá diciendo Señor, ay, ay, porque hay un Dios que lo está mirando a uno. Qué difícil, qué difícil, qué difícil, Señor. Qué difícil hablar de santidad cuando uno tiene que pararse acá. Ore por los que nos paramos acá. Pero usted y yo tenemos el mismo llamado. Santificarse, porque el Señor hará maravillas entre vosotros, entre nosotros. ¿Lo cree usted o no? Yo lo creo. Dice en Romanos 6, ¿por qué es importante esto? Porque tiene que haber una marca. En Romanos 3 se habla de los que no conocen a Dios. Dice en Romanos 3, hace un resumen del Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no anduvieron, con su boca hablan mentiras. Bueno, es una descripción bien interesante la que habla Romanos 3, se lo voy a dejar de tarea, ya si lo quiere. Pero habla una característica de cómo el malo se conduce en la vida, con mentira, con caminos torcidos, en fin. Pero tiene esta conclusión hacia el final. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, ya, gracias, que a veces no tengo bien retorno. Pero tiene esta conclusión final en este pasaje, al medio del capítulo 3, y después habla de la salvación en Cristo Jesús. ¿Ya? Muy bonita las epístolas romanos, las estuvimos viendo en el curso de edificación, ¿cierto? Lo que está conmigo en el curso de 1. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Póngame atención, escúchame. Quebranto y desventura hay en sus Olger tenía un versículo que hasta el día de hoy me llama la atención. Decía, no hay paz para el impío. ¿Quién lo escuchó? ¿Sí? No hay paz para el impío. Y ahora yo me estaba acordando. El impío, aunque crea que vive por un camino recto y eligió estas sendas que yo les hablaba al principio, no tiene paz. Porque hay quebranto y desventura. ¿Dónde? ¿Ves la foto? No hay paz para el impío. Sus caminos, sus decisiones. Y esto tenemos que orar, hijos de Dios, para que más gente conozca el camino que es Cristo Jesús. Pero yo también tengo que orar para mi vida, para no desviarme el camino y seguir la senda. Oxigénese para oxigenar a otros. Y dice, no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estoy seguro, hijos de Dios, que viene un avivamiento para la iglesia. Yo se lo dije a Magali el año pasado, lo conversamos en unas reuniones. Estoy seguro. Pero para recibir gente en las iglesias va a necesitar gente santa, que esté preparada. Hay que prepararse para lo que Dios quiere hacer, para las maravillas que Dios quiere hacer. Tómelo bien. El Señor va a hacer grandes maravillas, pero para eso necesita un pueblo santificado. Un pueblo que tenga caminos de paz y un pueblo que tenga y crezca en él temor de Dios. Eso se llama santidad. ¿Cuánto yo entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Cuánto temor y digo, Señor, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a pensar? Señor, ¿esto te agrada? ¿Te agrada lo que yo estoy pensando? ¿Te agrada mi corazón? ¿Te agradan mis decisiones? Esto nos lleva a un sano temor de Dios. El temor de Dios es sano, porque nos aparta del mal. Voy a hablar de eso.
No es para que digamos, oh Señor, sino para que tengamos noción del Dios que servimos. Y que nos dejemos un poco de la chabacanería que a veces ha aparecido en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro hablar. De los chistes que se hacen a veces de la iglesia. ¿Lo ha visto? Que a veces muchos chistes chabacanos, como que nos hemos vuelto livianos. Y es necesario tomar la senda antigua. Oye, esto no está bien. Porque yo tengo un llamamiento santo. El versículo base dice esto. Tus testimonios son muy firmes. Y la santidad conviene a tu casa. Casa, iglesia de Casa Central. La santidad le conviene a esta casa. A Selimi, yo veo eso en mis hermanos en este tiempo. Que estamos trabajando, ¿por qué? Porque entendemos que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, porque la santidad le conviene a la casa de Dios. Voy a cerrar la próxima semana con una idea más profunda de esto, pero este es el versículo que yo quiero que medite. La santidad conviene a la casa. El temor de Dios conviene a la casa de Dios. Y como dice 1 Corintios 6, adelantándome, dice que nosotros somos templo de Dios. Usted y yo somos templos. ¿Sí o no? Por lo tanto, la santidad nos conviene ¿a quién? Le conviene, me conviene, nos conviene. La santidad conviene a la casa de Dios. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos hace crecer en la santidad conforme experimentamos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Esto es una reflexión mía, no lo copié de nada, de ningún lado. Se la presto. Temor a Dios, que se la presto, puedo ocuparla. Crecer en la santidad. Crecer en la santidad conforme experimentamos ¿la quién? La presencia de Dios. La santidad conviene al cuerpo de Cristo. Pero si usted y yo somos templo de Dios, necesito aprender a cuidar la presencia de Dios en mi vida. Porque usted y yo somos templo de Dios. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero usted y yo somos templo. En el Antiguo Testamento el templo era este edificio y se cuidaba la presencia de Dios, ¿dónde? En el templo. Hoy día sí, en la iglesia de los creyentes, pero también asimismo en cada uno. Crecer en la santidad conforme experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que dice el Salmo. Estas tres ideas nos hacen sentido respecto a crecer en el temor de Dios. Primero, fíjese que la santidad viene de Dios. La santidad no la fabrica el hombre. La santidad no es un atributo que la podemos encontrar en las visiones. La santidad es de Dios. Porque dice que Dios es absolutamente perfecto en pureza de carácter y apartado del mal. La santidad no es del hombre. La santidad no es algo que podamos producir. La santidad es un atributo, y quizás uno de los atributos, los 5 atributos de Dios más importantes, que es de Él, que Él es apartado totalmente del mal. Esa es una cualidad única y absoluta de Él. Tanto es la santidad que los hombres cuando se encontraron con la santidad temieron. Isaías dice que casi se muere. Daniel cayó de rodillas cuando se encontraba con la santidad de Dios. Y cada una de las personas de la Biblia que tenían un encuentro con la santidad de Dios temía porque decía, Señor, realmente, tú eres puro, tú eres santo. Él no tiene comunión con la maldad. Él es apartado del mal, es absolutamente perfecto, perfecto y puro de carácter. Por lo tanto, es una cualidad que Él, y que Él la imparte, la regala. ¿Cómo es que entonces la iglesia viene a ser santa por medio del Espíritu Santo? Por medio del Espíritu Santo nosotros venimos a ser santos. Es que Dios nos dio su Espíritu cuando recibimos al Hijo de Dios. Y esto es importante, porque Dios nos dio algo, que es su santidad, nos hizo como Él. Por eso dice, ¿qué son las personas santas? Personas que fueron apartadas y dedicadas al servicio del Señor. Y dice la Biblia que todos somos santos, porque santo no es el concepto antiguo que nosotros teníamos de que no hace nada, ¿cierto? Con esta aureola. No es eso, hijo de Dios.
Es que yo he sido apartado con un propósito porque tengo un plan. Me salí de todos los caminos que hablamos al principio y Dios me enreló a caminos eternos. Una vez, y entendí esta idea cuando entendí esta idea yo, cuando un día estaban las guitarras de la alabanza en la antigua sede de allá de Los Leones que estuvimos con Hugo, hace ya cerca de 15 años atrás. Y me decían, no, esa guitarra, ¿cierto? Estaban los instrumentos, y esa guitarra no se toca, porque es para la alabanza. Y esa era una regla, ¿cierto? Esa guitarra es de la alabanza, ¿ya? Yo no la entendía, pero ya. Hasta que un día viene un joven un joven nuevito, y que quería, oye, y se notaba que tenía canciones de rock, y me dice, oye, ¿puedo ocupar la guitarra? Y yo le dije, no, porque es para la alabanza. Pero el Señor habló a mi vida diciendo que esa guitarra era usada exclusivamente para los propósitos ¿de quién? De alabar a Dios. Y ahí entendí lo que era el santo. Que esa guitarra no era para un uso genuino, no era para cualquier cosa. Era exclusivo, estaba apartada ¿para qué? Era exclusivamente ¿de quién? Del Señor. Y ahí lo entendí. Dije, no, porque esa guitarra es para la alabanza. Dije, Y ahí entendí lo que Dios quería de mí. Que Dios me quiere para cosas santas. Los atletas, cuando tienen que competir, se apartan y dejan de lado dietas, dejan de lado el sexo, dejan de lado cosas porque tienen una carrera que correr. ¿Cuánto más los cristianos tienen que apartarse para los propósitos de Dios? Dice la última idea, dos conceptos: separado y dedicado. Dígase, soy separado y soy dedicado. Que Dios le dio su espíritu a cada uno. Porque Dios lo separó del mundo y lo dedicó para uso exclusivo ¿de quién? Usted es apreciado porque Dios tiene propósitos de vida eterna con usted. Usted no sabe o no sabemos dónde Dios nos quiere usar, hijos de Dios. Pero para eso necesitamos estar afinados con lo que Dios quiere, sintonizados con lo que Dios quiere, apartados para lo que Dios quiere. ¿Estamos bien? ¿Nos arreglamos en el camino? ¿Cierto? La santidad conviene a tu casa. Dice, vivir en santidad y obediencia es necesario para ver a Dios. Esto no es juego, hijos de Dios. Es necesario entender mi identidad. Dice Juan 3 del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Quiere decir que cuando yo recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios me transformó en otra persona. Recibí la acción ¿de quién? De Él. ¿La presencia de quién? Del Espíritu Santo. Para ver el reino de Dios aquí en la tierra y queremos verlo, necesitamos entender que ya nacimos de nuevo cuando recibí a Cristo. Dice Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Qué estaba pensando Nicodemo? Las cosas de la tierra. No entendía que esto era espiritual. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hijo de Dios, cuando tú llegaste y alguien te compartió de Cristo Jesús y tú recibiste a Jesús, recibiste una nueva identidad. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Cuando yo, antes de recibir a Cristo, venía pasando, porque algo en mi corazón, en ese tiempo ya casi terminando la universidad, sabía que era un cambio, y yo no tenía idea que era el cambio que necesitaba. Dije, me tengo que ir fuera de Chile, a estudiar afuera, necesito casarme, tenía 24 años, no cachaba lo que pensaba. Era inmaduro. No digo nada contra el matrimonio, era con la inmadurez, porque definitivamente era muy inmaduro. Bendigo el matrimonio, no es el punto de eso. Los planes de Dios son perfectos, pero las cosas en el tiempo adecuado.
Quería estudiar otra carrera. No, tenía una sarta de cosas en mi cabeza. Y quiero estudiar música, que no, que voy a meterme a un coro. Y que empecé, no, que voy a estudiar más. Y sabe que, perdón, en la búsqueda de... ¿está bien? ¿Se escucha? En la búsqueda estaba tan perdido en los caminos, ¿cierto? Pero cuando llegué al Señor, llegué como que, como que algo, esto era. Yo necesitaba ser una nueva persona, una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron. Y yo entendí que no es que el Señor estaba recauchando un Hamilton, perdone la expresión, sino que Dios me estaba transformando en otra persona. Esos días entendí que era una nueva persona y que todo lo que había pensado yo no era por allá, era por la nueva. Y Dios, a través de Cristo, me dijo una vida nueva y con propósito. Yo no tenía idea que iba a servir al pueblo de Dios, no tenía idea. Yo no tenía idea, pero Dios lo sabía. Me estaba apartando desde esos días. Yo creo que usted ni yo lo sabíamos. Pero cómo Dios nos tiene para propósitos eternos. Y esto es lo valioso, que Dios nos está parchando una vida. Dios está haciendo todas las cosas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá? Y debemos reforzarnos en esto, que usted es una nueva criatura en Cristo. Hemos sido llamados a una nueva forma de vida, una nueva creación. Y todos los días hay que renovarse ese pensamiento, que Dios me llamó y que soy de Él y que soy su hijo, me dio su espíritu para sus propósitos, apartado del mal, ¿cierto? Y dedicado para Él. Tengo un privilegio de ser el llamado hijo de Dios. Lo que está atrás ya pasó. Soy una nueva criatura. Todos los días tenemos que decirnos. ¿Sabe por qué? Porque siempre queremos mirar para el pasado y como que nos queremos quedar atrás. La vida cristiana es no, adelante, avanza. Y lo otro, dice, vivir en santidad y obediencia es necesario ¿para quién? Para ver a Dios. Si Dios nos llamó a santidad, debemos mantenernos en la santidad. Debemos luchar por lo que Dios quiere. Debemos consagrarnos en la santidad de Dios. Insisto, no hay resultado sin una acción deliberada. Si ya hemos entendido el camino, tengo que tomar decisiones que me llevan a la santidad, que me llevan a acciones concretas que van a tener resultado. Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a ver santidad? Si yo no oro, porque aquí aparte es lo primero, el deber de todo cristiano es que oremos por nuestra vida, estudiemos la palabra de Dios. El pasaje dice en Juan 4, 23, 24, en espíritu y en verdad. Algo bien interesante este principio. Espíritu, ¿cierto? En la comunión con el Espíritu Santo, en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la comunión, pero también la verdad de Dios. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Debemos hacernos dependientes del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santificados porque Dios hará maravillas entre vosotros. Santificados. Sin una decisión deliberada de consagrar y dedicarme para Dios, difícilmente voy a ver las cosas de Dios. Necesito tomar decisiones en mi vida. Necesito reforzarme, necesito decirme la verdad. Porque es muy fácil desviarse y empezar a resbalar a las cosas de la carne del mundo. Hemos sido llamados a encontrarnos con el Señor en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Es que no es que Dios venga solamente a mi vida, sino que yo voy a la presencia de Dios para que Dios me haga como Él. Es que yo voy y le digo, Señor, hazme santo. Y necesito cosas que confrontar en mi vida. ¿Cuántos pensamientos, cuántos sentimientos, cuántas cosas que necesito trabajar? Lo digo por mí también, ¿me explico? Necesito, Señor, trabajarlas en intimidad porque hay cosas que en mi corazón necesitan ser ajustadas a lo que Dios quiere. Sabiendo que Él me amó primero y sabiendo que Él me recibe y sabiendo que tengo acceso directo y que es por pura misericordia que Dios me quiere recibir para transformar mi vida y seguir este proceso llamado santidad. Insisto, camino, decisión, acción, resultado. Debo ser deliberado en las cosas de las búsquedas. Debo entender mi posición para ser separado y apartado de lo que Dios quiere. Mire esta diapo, por favor ponga la atención. Esto me tomó 2 horas de deliberación.
Dice arriba, el pecado. Nuestra lucha es contra el pecado, hijos de Dios. Pecado. Si Dios es apartado del mal, ¿cierto? No tiene comunión con las tinieblas, no tiene comunión con el pecado, cuanto menos los hijos de Dios. Dice acá arriba que el pecado, dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, eso nos compartimos al principio, ¿cierto? Pero la santidad nos acerca a Dios. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Usted ya es santo porque Dios lo llamó a ser santo por medio de su Espíritu. Ya es un santo. ¿Qué tiene que hacer? Mantener las vestiduras limpias. Mantenerse en esa senda. ¿Cuántos santos hay aquí? Levántenos sin miedo su mano. Porque Dios le llama santo. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted ya es santo porque tiene el Espíritu Santo. Pero hay que mantener las vestiduras, hay que mantener la santidad por medio de la comunión. ¿El pecado o la santidad? El pecado o la santidad, no hay intermedio. O vivo separado del pecado y apegado a la santidad, o vivo separado de la santidad viviendo en pecado. O vivimos separados del pecado o el pecado nos separa de Dios. Escúchame esto. Esta es la tarea, se lo va a grabar en... O vivo separado del pecado o el pecado me va a separar ¿de quién? De Dios. No hay intermedios. O yo decido investirme por la acción del Espíritu, deliberadamente. Y tomo la decisión en mucha debilidad de decir, Señor, aquí está mi vida, por favor, manténme para apartarme del pecado, o el pecado me va a ganar y me va a separar ¿de quién? De Dios. O vivimos separados del pecado, o el pecado nos va a separar de Dios. Dice 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puedo ser medio estándar en esto. Debo tomar decisiones. Santificaos que el Señor hará maravillas entre vosotros. Santificaos. Y Dios nos llama a separarnos, ser apartados para vivir para Él y vivir libre de pecado. 2 Corintios 6:17. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dice algunos una frase que Dios sacó a Israel de Egipto para sacar a Egipto del corazón de Israel. Que Dios nos sacó del mundo para sacar el mundo de nuestro corazón. Que Dios nos aparta para sacarnos todas estas costumbres, pensamientos. Dios nos ha llamado a un proceso de asemejarnos a Él. Se llama santificación. Si bien Dios nos dio un carnet, nos dio una identidad, nos dio vestiduras, ahora toca trabajar voluntariamente por la santidad y disfrutar el proceso en que Dios me empieza a limpiar de todas las cosas que quiere limpiar en mi vida. Considerando que Dios me llamó a separarme y a dedicarme exclusivamente ¿para quién? Para Él. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque usted ya fue llamado, que el Señor, si usted no lo sabía, si usted recibió a Cristo, ya es un siervo, ya es santo. ¿Cómo es que no lo siento? Es que no es por ciento, es que lo creo. Aquí no es que no, ya es, si usted recibió a Cristo, ya tiene, ya es. Porque Dios lo estableció. ¿Lo creemos? Ya creo que soy, quiero vivir. No es porque yo, porque es mí, porque... No, es porque Dios lo quiso, porque Él me llamó. ¿Por qué se me saltó? Perdón. Perdón. Porque me faltó una diapositiva. Dice Romanos 6:22, lo vamos a buscar en la Biblia. A lo mejor el Señor quería que lo buscáramos en la Biblia y con esto vamos a orar. Romanos 6:22. Un proceso que se llama la santificación y debemos trabajar por la santificación. ¿Oramos, chiquillos? ¿Oremos?
La próxima semana vamos a hablar en términos más prácticos, cómo nos quiere el Señor apartar a todo nivel y santificarnos. Dice así, 6:22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dámoslo todo, ya que cuenta de 3, 1, 2, 3. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Un proceso que Dios está haciendo, un proceso que Dios nos acompaña, un proceso que a veces nos caemos pero que Dios nos recoge, pero el cual debemos trabajar y debemos aprender a disfrutar. ¿Por qué? Porque allá en el cielo vamos a ir todos los que trabajamos en este proceso de santificación, sabiendo que ya el Señor nos dio la vida eterna. Señor, queremos agradecer. Estamos agradecidos, Señor. Porque tú no nos llamaste para avergonzarnos, Señor. Porque tú no nos levantas el dedo para decir, mira cómo eras tú. Sino que con amor eterno, Señor, con amor eterno nos dijiste, te llamé para hacerte limpio. A veces nos cuesta creer esto, Señor, que cómo, que hay tantas cosas. Y sí, en la presencia de Dios siempre vamos a tener faltantes. Siempre nos va a faltar algo. Algo que podemos trabajar, confesar, abrir y decir, Señor, me falta, yo quiero ser santo. La buena noticia que dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales el reino de los cielos. Pongámonos de acuerdo para decir, Señor, somos pobres. Me faltas, Señor. Me falta, Señor. Y si estoy aquí, ¿por qué quiero prepararme? Quiero apartarme para ti, Señor, porque tú me amaste. Enséñame, Señor, a andar en tus caminos, en los caminos de paz. Enséñame a crecer en el temor tuyo. Pidámosle al Señor, porque Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto. Enséñame, Señor. Confesemos al Señor quizás pensamientos que hay en la mente. Yo experimento que hay gracia de Dios para confesar, que podemos ir arrepentidos delante del Señor, porque Él es un Padre bueno, quiere esto. Quiere que abramos el corazón, quiere que reconozcamos que no podemos sin Él y que hay perdón, que si hay pecado en medio de nosotros, que Dios quiere otorgarnos perdón, quiere limpiar, quiere sanar, quiere curar. En un acto de fe levante sus manos y dígale, Señor, yo te necesito, Señor. No hay ninguno que haya llegado a esa plena estatura, ninguno califica, pero podemos vivir en la dependencia del sacrificio de Cristo Jesús, mirándolo a Él, porque en Él estamos completos, porque Él es suficiente. Pidamos perdón en el nombre de Jesús si hay cosas, quizás hay decisiones, quizás hay actos que hemos estado haciendo fuera de lo que Dios quiere. Cuando Dios me llamó a vivir una vida plena, separado para Él, apartado para Él. Decidamos en el corazón y digámosle, Señor, enséñame a vivir apartado para ti. Descontamina mi mente, mi corazón, mi alma. Descontamíname del mundo, de la carne, descontamíname, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven, Señor, porque tú nos quieres usar para tus propósitos, porque la santidad conviene a tu casa, Señor. Yo no quiero navegar en el pecado, Señor. No quiero volver, Señor, de donde me sacaste, de la suciedad, de la inmundicia, porque me apartaste para ti. Pidámosle al Señor que nos libre de volver atrás, de volver al pecado y alejarnos de lo que Él quiere, de la santidad. O nos apartamos del pecado o el pecado nos separa de Dios. Nos aparta de Dios. Señor, líbranos, por favor. Libra nuestra carne. Hagan una oración por su vida. Señor, danos tu espíritu. Por la sangre de Jesús nos presentamos. Límpianos, Señor. Límpianos por tu sangre, Señor. Espíritu de Dios, ven a sanar, ven a curar. Quiere limpiar el Espíritu Santo. Quiere sanar el corazón dolido. Quiere hacerlo. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Que podamos confesar. Confesemos delante del Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.